favor de Dios, es cuando yo puedo entregarle mis finanzas, mis pensamientos, mis sentimientos, mi casa, mis hijos, mi familia, mi parentela, todo. Y no limito al Señor, le digo, Señor, aquí estoy. Y Él hace la invitación, traigan, vengan al alcohol y haya alimento en mi casa. Y cuando habla del alimento no es solo físico, porque todos pensamos, no, que la alacena esté llena, que la nevera esté full. ¿Y cómo estamos nosotros? Porque Él dice, en mi casa y la casa de Él somos nosotros. Entonces, es también todo, abarca mucho, abarca esa llave del reino que abre los cielos financieramente, pero es también mi corazón, mi mente, mi espíritu. Amén. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor. Pónganme a prueba. Pónganme a prueba a ver qué voy a hacer, dice el Señor. De los ejércitos, y no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos han echado un poquito de agua en un vaso y de pronto se han derramado? El pastor nos hizo una demostración. De pronto llegamos a Panamá, ahorita la niña echamos y se nos regó, se salió del vaso. El Señor no da un poco, Él da la sobreabundancia en todas las áreas. Si somos llenos en el Espíritu, créanme, hermano, que usted va a ver respuestas en todas las áreas que usted no se imagina. En su familia, en su generación, en su vida, en todo. Y si tiene una batalla para poder ser fiel al Señor, póngale a los pies esa batalla. Porque no hay algo que el Señor no sea. Usted no va a poder entregar algo si usted no sabe que usted no es dueño. Que nosotros no somos dueños de nada. Que estamos aquí porque a Él le plació. Pero que debemos obedecer al que nos creó. Amén. Hágalo con convicción, no porque se lo diga. Cuando hay convicción, el Espíritu Santo es el que lo pone a ir allá a dar un diezmo. No es porque me tocó. Porque usted lo da creyendo, sabiendo que obedece al Rey, no a un rey. Y no solamente el diezmo ni la ofrenda, sino su corazón, su espíritu, todo lo que le pertenece. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que no somos dueños de nada, Padre, que estamos aquí por un tiempo establecido, pero que nuestra casa, nuestra morada está aquí contigo. Padre, te bendecimos, Señor, por todo lo que has venido haciendo aún en nuestras vidas, Señor. Perdónanos si nos hemos tardado en entender tus códigos, en entender cómo opera el reino, en entender que tú eres el dueño de nuestra vida, de nuestras finanzas, Padre, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, que tienes un plan trazado, Señor. Pon en nosotros un corazón dispuesto, un corazón agradecido, un corazón que se goza en obedecerte. Señor, pon la obediencia, Señor, en nuestras vidas, en nuestra ADN, en cada célula de nuestro cuerpo, Señor. Que podamos hacerlo porque te amamos, porque somos dirigidos por tu Espíritu, Señor. Padre, aquel que no tiene, súplele, Señor. Aquel que hoy, Señor, está batallando para venir todavía en camino, Señor. Aquel que está en su casa, yo te pido que hagas de los vientos mensajeros, Señor, y que en esta mañana derrames, abra las puertas, esas compuertas del cielo, y derrames de tu gloria sobre tu iglesia, sobre tus hijitos, sobre la necesidad espiritual, material, sobre todas las áreas, Señor. Confiamos en un Dios vivo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Den aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos sabemos de que
Dios ha dado una palabra para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y que esa palabra en su tiempo vendrá a cumplimiento. Amén. Gloria. Cierre sus ojitos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Te presento también la palabra delante de ti para que sea una palabra, Señor, que rompa estructuras por medio de tu Espíritu Santo. Que quiebre todo lo que tenga que quebrar en el espíritu de cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús, y se manifieste esa gloria y ese poder tuyo, Señor, en el espíritu de cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi amado Rey, en el nombre de Jesús, que mientras que adoramos, mientras que exaltamos tu nombre, Señor, y mientras que la palabra se ministra, esa palabra traiga vida al espíritu y al cuerpo físico de cada hermano en el nombre de Jesús. Que toda enfermedad salga del cuerpo de cada uno de ellos y sean libres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Quiero que vayan al libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 44. Y hoy vamos a hablar sobre una profecía que dio aquel varón, el profeta Isaías, y que la declaró sobre un varón que aún en ese tiempo ni siquiera había nacido. ¿Amén? Y es esa palabra. Isaías capítulo 44. Isaías 44, 24. Vamos a leer. En Reina Valera. Amén. ¿Estamos ahí? Así dice el Señor, tu Redentor y formador tuyo desde el vientre. Yo, el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí misma, que hago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago tornar atrás los sabios y convierto en locura su conocimiento, que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reedificadas serán, y sus ruinas levantaré, que dice al profundo: sécate, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, en diciendo a Jerusalén: serás edificada, y al templo será fundada. Amén. Esta palabra fue dada por el profeta Isaías en el año 700 antes de Cristo, antes de nuestro Señor Jesucristo, y fue una palabra para cuando el pueblo de Israel saliera de la cautividad después de los 70 años. Pero toda palabra que el Padre ha entregado y ha dado viene a cumplimiento en el momento exacto de Dios. O sea que si Dios a usted le ha dado alguna palabra y no se ha cumplido, tranquilo, porque viene el cumplimiento en el momento exacto.
un momento exacto de Dios. Martín esta mañana en el devocional nos compartía de Isaías 43. 33. ¿Ah? 33. 33 o 43. 43. Isaías 43 nos compartía. Y resulta que allí hablaba y decía que nuestros hijos los traería del norte, del sur, del oriente y del occidente, que Él los traería. Y Él se gozaba porque Dios ya ha venido cumpliendo esa palabra en Él. Y se la dio hace un año. Pero viene cumpliéndose esa palabra ya en Él. Es el momento y el tiempo de Dios. En el Kairos de Dios todo viene a cumplimiento. Todo viene a cumplimiento. No hay ni una palabra que Él haya soltado por medio de sus profetas que no venga a cumplimiento. En ese tiempo, Isaías profetizó sobre un varón llamado Ciro. Era un rey que en los tiempos después de Nabucodonosor vendría a imponer o a implantar que el gobierno de Dios y su reino era sempiterno o es sempiterno, y que ese gobierno está sobre todos los gobiernos de la tierra. Estábamos haciendo el devocional con mi esposa y con mi hijo, y el Señor me daba esta palabra y me daba a entender que cada una de las palabras que Él me ha entregado vienen a cumplimiento en el tiempo de Él, en el tiempo del Dios Todopoderoso. Cuando vino a cumplirse esta palabra en el rey Ciro, cuando el profeta Isaías profetizó sobre este varón y sobre la reconstrucción del templo, resulta de que Ciro ni siquiera había nacido, ni siquiera, yo me imagino que estaban los proyectos de sus padres, pero en el pensamiento de Dios ya estaba ese varón Ciro para venir a cumplir un propósito aquí en la tierra. Amén. Amén, amén. ¿Están durmiendo? Ese cumplimiento de esa palabra vino al espíritu de Ciro en cierto tiempo. La palabra dice que Dios iba a despertar el espíritu del rey Ciro para que se cumpliera esa palabra en esta tierra, en el pueblo de Israel, allí en Jerusalén, para después del cautiverio venir a reedificarse el templo de Dios, donde van y adoran todos los israelitas. Y eso está muy bien, pero ahora viene algo muy maravilloso y muy hermoso. Quiero que continúe leyendo ahí en Isaías capítulo 45. Isaías 45:1. Dice la palabra: así dice el Señor, has ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré las tortuosidades, quebrantaré puertas de latón y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, puse de nombre, aunque
aunque no me conociste, yo soy el Señor y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te seguiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone, que no hay más que yo el Señor y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo el mal. Yo el Señor que hago todo esto. Tremendo como el mismo Dios empieza a mostrarse y empieza a enseñarle a todo aquel que escucha esta palabra que Él es el que permite todas las cosas. Hablaba empezando el servicio de que de las manos del Señor no se sale nada de causa. O sea, todos estamos en las manos del Señor cuando ya hemos recibido al Señor Jesucristo, cuando hemos dejado que Él transforme nuestra vida. ¿Sabe que esta profecía empezamos en el capítulo 44 y seguimos en el capítulo 45? Y esta profecía empieza a mostrar a alguien que Dios le iba a entregar mucha autoridad. Cuando dice que la diestra de su mano derecha, quiere decir, hermano, que iba a tener todo el poder y toda la autoridad para hacer en esta tierra lo que Él quisiera. Lo que Él quisiera. Ciro todavía no había nacido. Estamos cerca, hablando de 3 generaciones más adelante. 3 generaciones. 200 años casi, cerca de 200 años, para que la profecía en la cual Ciro iba a venir a esta tierra a cumplimiento estaba para ahorita nosotros como seres humanos muy lejos, ¿cierto? Muy retirado. Para usted 50 o 70 años es demasiado, ¿cierto? Pero para Dios dice que para Él es como un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, toda esa profecía el profeta Isaías la estaba soltando y estaba hablándole al pueblo de algo que iba a suceder cerca de 200 años más adelante. Y de pronto el pueblo en ese momento no creía. ¿Qué palabras Dios ha soltado sobre su vida o le ha entregado a usted allí en el corazón? Y usted de pronto las ha olvidado o ha dejado atrás esa palabra, y resulta que esa palabra en el momento de Dios va a venir a cumplimiento. Va a venir ese cumplimiento de esa palabra específica en el corazón de cada uno de nosotros. Hoy estás aquí y de pronto estás diciendo o de pronto has pensado durante este tiempo, pero ¿yo qué hago en una iglesia? ¿Yo qué hago en una congregación? ¿Qué hago allí si no se ha cumplido todavía nada de lo que el Señor ha hablado para mi vida, para mi familia? Pero Dios dice, para todo hay un tiempo, debajo del sol para todo hay un tiempo, un cumplimiento para los hijos de Dios. Un cumplimiento para los hijos de Dios. Isaías profetizó aquello. Él mismo lo creyó en su corazón porque el profeta, cuando empieza a profetizar y empieza a entregar la palabra, el profeta sabe que es una palabra que Dios no la va a dejar caer al suelo, que no va a dejar que caiga al piso, sino que venga a cumplimiento. Cada una de las palabras que Dios ha entregado por medio de la palabra de Dios a tu vida va a venir a cumplimiento en el momento exacto que Dios tiene para tu vida. Aún muchos de los que están en esta mañana
ya Dios les ha cumplido alguna de esas palabras. Pero se olvida que hay un Dios todopoderoso. Se olvida que allí, como decía Isaías, hay un Dios que hace llover, que hace secar. Hay un Dios que hace todo sobre esta tierra y que permite todo sobre esta tierra en muchas de las vidas. Hoy de pronto te estás preguntando por qué me han sucedido tantas cosas en mi vida. ¿Por qué me ha pasado? Porque Dios tiene un propósito contigo y contigo. Y ese propósito se va a cumplir. Muchas veces queramos o no lo queramos. Amén. Quiero que vaya a Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 20 del Segundo libro de Crónicas 36, desde el 22 hasta 22 en adelante, por favor. 36. Amén. ¿Estamos ahí? Me dice amén. Dice: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor excitó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pasar pregón por todo su reino, y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, el rey de los persas: el Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. ¿Quién de vosotros hay de todo su pueblo el Señor su Dios? Sea con Él y suba. Aquí prosigue la profecía que Isaías dio sobre Ciro, pero ahora viene en la boca del profeta Jeremías. Viene en la boca del profeta Jeremías para que venga a cumplimiento que el pueblo de Israel salga de la cautividad y vengan a reconstruir el templo de Jerusalén, para que toda cautividad se acabe, para que no haya más cautividad. Pero el pueblo tenía que hacer ¿qué? ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo? ¿Uno solo? El pueblo tenía que volver a ayudar a reconstruir el templo. ¿Cómo estás reconstruyendo el templo tú? Pastor, pero aquí todo está construido. Sí, aquí todo está construido. Pero ¿cómo estás reconstruyendo el templo de tu espíritu? Del Espíritu de Dios. La palabra dice: ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo de quién? Del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos reconstruyendo este templo? Ahorita les voy a decir por qué. Porque Dios ya profetizó sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de nosotros. Pase la hojita ahí y vaya ahí. ¿Y qué libro sigue? Ahora leamos Esdras capítulo 1, de 1 en adelante. Esdras 1:1. Amén. ¿Estamos ahí? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro. ¿Qué tocó? Lo despertó. ¿Para qué? Para el propósito de Dios, por medio de la vida de quién? De Ciro. Ponga ahora su nombre allí. Ponga su nombre. Vamos a volverlo a leer. En el primer
Ciro, rey de Persia. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Ahí está la pantalla, ¿no? Amén, amén. En el primer año de Ciro, rey de Persia. ¿Qué les dije primero? Entonces, ¿por qué no colocaron su nombre? En el primer año del rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Darío, rey de Persia. Tocó el espíritu de Vladimir. ¿Para qué? Para que se cumpliera la palabra de quién? De Dios sobre su vida y sobre mi vida. El espíritu suyo ya fue tocado por el espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que ahora se empiece a reconstruir el templo. Algunos ya lo han estado reconstruyendo, otros se quedaron en el camino y otros hasta ahora van a empezar a reconstruir el templo. Pero Dios lo que quiere es que la palabra de Él se cumpla en quién, en cada uno de nosotros. Que se cumpla en la vida de Marta, en la vida de Diana, en la vida de Juan Carlos, de Martín. Que se cumpla en cada uno de nosotros, pero que la palabra verdaderamente venga a cumplir. Su espíritu ya fue tocado. Su espíritu ha sido avivado con el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Dejar que se reconstruya el templo. Y muchas veces dentro de nosotros, ¿sabe qué hay? ¿Sabes qué hay muchas veces dentro de nosotros? Escombros, ruinas. Ruinas de todo aquello que nos pasó mucho más atrás. Para reconstruir el templo, ¿qué tenían que hacer? Sacar todo lo que estaba destruido. Porque muchas veces no sonríes, porque muchas veces no te da alegría lo que Dios está haciendo en tu vida, porque piensas que es malo, porque piensas que está haciéndose mal. Y no, lo que Dios dice es: yo estoy haciendo que mi palabra se cumpla en tu vida. Ciro era un rey que no conocía a Dios. Era un rey que no conocía al Dios Todopoderoso. Pero aún así, cuando el espíritu de Ciro fue tocado por el Espíritu de Dios, la palabra vino a cumplimiento en su espíritu y empezó a ser transformado y empezó a hacer lo que Dios quería que se hiciera. Cuando hablamos de un rey que es Ciro, por lo general en los reyes que hay, ¿cómo es su carácter? ¿Y tú sabes qué dice Dios sobre ti? ¿Qué dice el Señor sobre ti? ¿Qué te dice? Y sabes que lo que acabas de decir muchas veces está en cada uno de nosotros. Somos soberbios, altivos, orgullosos, vanagloriosos. Creemos que todo lo hacemos porque a nosotros nos place. Pero en Ciro fue diferente. Ciro fue alguien que, cuando el Espíritu de Dios tocó el espíritu de Ciro estuvo atento a lo que Dios ya había hablado durante mucho tiempo de él. Cuando tú empiezas a leer toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, empiezas a ver que Dios ha hablado de ti y de tu familia en esa palabra, que ha profetizado sobre cada uno de nosotros en toda la palabra. Tú te empiezas a ver desde Génesis hasta el Apocalipsis, y ahí están escritas profecías sobre tu vida y sobre mi vida.
tremendo cuando el pueblo no cree lo que Dios está hablando realmente. Sigue. Versículo 2. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre... Cuando usted ve en la lectura, ¿qué cambio hubo allí? Que no le dio un rey sino todos. ¿Ah? Que no le dio un rey sino todos. Pero ¿qué cambio hubo? Hubo un cambio, o sea, venía la lectura y venía hablando alguien y hubo un cambio porque ya no estaba hablando ese, sino estaba hablando ¿quién? Ciro directamente. Ciro estaba hablando directamente ahí ya en la palabra y estaba diciendo lo que Dios había hecho sobre su vida, lo que Dios ya le había entregado a Ciro. ¿Qué ha entregado Dios en tu vida, pero que tú no lo has tomado? Dios dice: ustedes son reyes y sacerdotes, pueblo santo, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Dijeron muy bien que los reyes eran soberbios, antiguos, orgullosos, vanagloriosos y eso, ¿sí? Pero cuando habla la palabra de que somos reyes y sacerdotes, quiere decir que Dios ha entregado una autoridad sobre nosotros, sobre nuestra vida. Pero esa autoridad, ¿usted ya la tomó realmente? ¿Usted tomó esa autoridad que Dios le entregó en su vida? ¿O todavía le sigue dando vueltas al monte, esperando que las cosas sucedan, sabiendo que usted tiene el poder en su boca y la autoridad para que las cosas se empiecen a formar desde ahora? ¿No lo cree? Yo decía, estuve el lunes, el martes y parte del miércoles aquí en la congregación ayunando. Y el martes, después de las 9 de la mañana, fue algo tremendo aquí en este lugar. Fue algo tremendo en mi vida, donde yo le dije al Señor: ¿qué es lo que está pasando? Y se me había olvidado una palabra que me había dado a las 4 de la mañana. Y me llevó a Hechos capítulo 9, versículo 4 y después de que estuve aquí orando un poquito, llamé a mi esposa y le dije: vaya tal, ¿qué es lo que dice ahí? Y cuando mi esposa fue y miró y investigó, la palabra que decía ahí era el que murió. Y es lo que en cierta forma experimenté en esa mañana, como hasta las 5, casi 5 o 6 de la tarde. Una muerte en mi ser y en mi espíritu tremendo. Un frío que penetraba totalmente mis huesos. No le voy a decir qué fue lo que me dijo el Señor más. Pero para empezar a reconstruir el templo y para que siga siendo la obra del Señor en cada uno de nosotros, tienen que morir ciertas cosas en nuestro espíritu para que Él reviva lo realmente bueno en cada uno de nosotros. Lo que Él quiere revivir y poner nuevo en cada uno de nosotros.
Ciro estaba hablando lo que Dios ya le había entregado, lo que Dios le había dado con el poder y la autoridad que Dios le había delegado al rey Ciro. No me acuerdo en qué parte de la palabra donde dice que aún a Ciro le dice Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí lo sabía? Así lo dice allá en una, no sé en qué parte porque la verdad no lo busqué, pero sé que lo dice ahí. Y a Ciro lo cataloga como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué magnitud puede tener esta palabra? Pero ¿qué magnitud puede tener la palabra de que usted es rey y sacerdote sobre esta tierra? Que usted es un rey, un sacerdote con poder y autoridad. ¿Qué tienen los reyes? ¿Qué? Tienen poder y autoridad. Toda palabra que sale de la boca de un rey es una palabra que tiene todo el poder para que se lleve a ejecución, ¿cierto? Eso no es así. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es lo que hay en su boca? Este recipiente tiene que ser limpio. ¿Para qué? Para que salga verdaderamente con poder y autoridad lo que Dios quiere entregar a su pueblo, a sus hijos. El ser rey y sacerdote, muchos lo toman y lo dicen: no es que yo soy rey y sacerdote, yo soy el Hijo de Dios, el ungido de Dios. Tienen toda la razón, pero esa palabra tiene un peso en el reino de los cielos. Tiene un peso tremendo. Así como cuando Dios dice: en lo mucho, en lo poco me has sido fiel, y en lo mucho te pondré. ¿Por qué? Porque el que es rey y sacerdote tiene que ser fiel al que está por encima de él. ¿Quién es el que está por encima de nosotros? Jesucristo, el Dios Todopoderoso, está por encima de nosotros, y entonces nosotros tenemos que ser fieles a Él totalmente. Esto fue lo que profetizó el profeta Isaías el profeta Isaías sobre Ciro, y lo que profetizó Jeremías sobre Ciro. Pero ¿qué ha profetizado el Señor sobre tu vida? ¿Qué palabras ha entregado a tu vida que tienen que venir a cumplimiento en tu vida? Pastor, el Señor me dijo que me iba a bendecir y que me iba a poner como cabeza y no como cola. Sí, muy bonita esa palabra, muy hermosa esa palabra, y muchas veces nosotros como pastores se los decimos a otras personas, pero resulta que para que esa palabra venga a cumplimiento, ese recipiente tiene que estar limpio y determinado y totalmente dispuesto a que la palabra se haga viva primeramente en él, para que se haga especial. O sea que cuando a usted le dicen: te voy a poner como cabeza y no cola, entonces quiere decir que usted tiene que poner en primer lugar en todas las cosas ¿a quién? A Dios, al que se la entregó, al que se la dijo. Pero muchos no quieren hacer eso, quieren recibir la palabra y que la palabra se cumpla cuando es de bendición. Pero cuando no es totalmente o aparentemente no nos parece de bendición, entonces ¿sabe qué hacemos? La desechamos. Hacemos como hizo Esaú, puso por poco la primogenitura porque no le interesó. Pero la primogenitura tenía muchas, o sea, había mucha bendición en la primogenitura. Después, cuando vino a entender, Dios le dijo: ya lo dijo, ya no hay nada que hacer, la va a recibir
se la voy a dar que sí la quiere recibir y se la entrega al que la quiere recibir. Se la entrega a aquel que la quiere recibir. Y cuando tú vienes delante de Dios y dices, ahora sí quiero eso que me... Dice, no, ya la entregué. Ahora te vas a tener que conformar con esto. Y eso es lo que no deberíamos anhelar ni desear cada uno de nosotros. Amén. Termina de leer ese verso. Del 1 al 4. Y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Versículo 3. El que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Esto se llama y quiere decir que todos los recursos están dispuestos, ya están listos para todo aquel que quiera venir y reconstruir ¿qué? Para todo aquel que quiera venir y reconstruir él. O sea que los recursos ya están disponibles. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquel? Tener ¿qué? Disposición y determinación. Usted sabe que para reconstruir lo que hay dentro de usted, que de pronto está en ruinas, está en ciertas cosas, de pronto porque tú no has dejado que Dios reconstruya esa área en tu vida. ¿Ya los recursos están dispuestos? Ya están dispuestos hace mucho tiempo, pero ha faltado muchas veces determinación de su pueblo, de sus hijos. Cuando Dios dice, yo quiero que tú perdones, y resulta que tú sigues diciéndole a Dios, pero yo ya perdoné. Todo está perdonado. Y el Espíritu Santo te lleva y dice, ¿y esto? Ah, no, Señor, eso sí no. Pero venga, yo ya tengo los recursos para perdonar aquí, para limpiar, para sanar y transformar. Y que todo lo que se comió la boca del saltón y el revoltón se ha devuelto el doble a ti. Pero si tú no quieres, no te lo voy a entregar. ¿Por qué? Porque tu corazón no quiere, o tú no quieres que tu corazón sea sano y restaurado. Porque este templo tiene que estar totalmente restaurado para lo que el Señor quiere entregar a cada uno de ustedes en este tiempo. Muchos están pidiendo por una llenura del Espíritu Santo. Señor, yo quiero que llenes mi vida de tu presencia, de tu Espíritu. Yo quiero que verdaderamente vacíes todo lo que tienes para mi vida. Déjate sanar, déjate restaurar. Señor, pero eso sí no lo quiero. Ah, bueno, entonces no lo hago. Porque Dios es un Dios que es caballero, que Él no toma lo que no lo dejamos tomar. Amén, amén. Quiero que por favor vayas a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Tú lo apuntas. Santo Dios. Donde habla que reconstruirá el templo en 3 días.
los 19 al 21. Desde el versículo 18, Juan 2:18. Entonces los judíos respondiendo le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. El mismo Señor Jesucristo dijo que se debía volver a reconstruir, ¿qué? El templo del Espíritu de Dios. ¿Cómo estamos reconstruyendo este templo? ¿Cómo lo está reconstruyendo Dios? Apartando, no dejando que tengan materiales que no corresponden y separando precisamente de lo que sacar sus escombros, disponiendo de sacar sus escombros que pueden haber para que vengan las nuevas piezas y las nuevas partes que van a hacer que el templo se levante del barro. ¿Cómo lo está reconstruyendo, Juan Carlos? Sacando todo lo que es dañino para el espíritu y dejando que sea el mismo Espíritu Santo a través de la palabra, formando unos nuevos cimientos para que sea levantado. Pero lo estamos haciendo, lo estamos llevando a ejecución en nuestras vidas. Cuando me está diciendo la palabra, debes sacar estas ruinas, este escombro que lo único que ha hecho es daño en tu ser, en tu espíritu, y que no deja que mi presencia totalmente habite en ti. Cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha dicho cómo ya debemos estar reconstruyendo el templo. Cada uno. Pero muchas veces nos ha ganado la soberbia, la altivez y el ser tercos en muchas cosas. Porque el Señor nos dice: perdone a sus hermanos. No los perdono. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No lo amo. Y nos argumentamos desde el espíritu y empezamos a decir: pero es que mi mamá me hizo esto, mi papá me hizo esto, mis hermanos me hicieron esto, el vecino me hizo esto. Pero Dios dice: es que yo no quiero que te argumentes. Yo quiero que saques toda esa basura del templo, la botes y dejes que yo reconstruya todo lo que tengo que reconstruir en ti, que hasta el día de hoy no me has dejado, que han sido las áreas que he querido tocar, y por eso te sientes muchas veces revolcado o revolcada. Te levantas de pronto por la mañana y no quieres saber nada de mí, porque resulta que tú no has dejado que el Espíritu obre en esas áreas. Y le estás diciendo cada día al Señor y te arrodillas y le pides: haz en mí, Señor, haz en mi vida, transfórmame. Pero como todo en Dios tiene un qué, y un qué, orden, tiene un orden, y el Señor empieza. Y el orden, el primer orden que Dios pone en la palabra es que tú le pidas perdón ¿a quién? A Él primeramente. Y después el orden es que tú perdones a los que te hicieron ¿qué?
y que pidas perdón ¿a qué? A los que tú hiciste daño. Ese es el orden para restaurar el templo del Señor. ¿Y has venido siguiendo ese orden? ¿O realmente lo que has hecho es excusarte y excusarte y excusarte? Y entonces a tu vida viene el desánimo, vienen muchas cosas, y entonces el enemigo con los espíritus que vienen a traer ese adormecimiento, ese desánimo, a traer eso que durante muchos años ha venido a tu vida por causa de que tú no has entregado las áreas, porque tú no has querido dejar que Él reconstruya el templo. El mismo Señor Jesús lo dijo: en 3 días lo reconstruiré. ¿Cuánto te estás tardando tú para que el Señor haga la obra en tu vida? ¿Qué no le estás permitiendo al Espíritu Santo para que restaure lo que tiene que lo que Él debe restaurar en cada uno de nosotros? Hay varones que se están escudando: es que mi mamá desde niño desde muy niño no me quiso, desde muy niño me menospreció. Y sabes que aquí varones que están en esta mañana, aquí hay mujeres que están ahí sentadas y que fueron violadas, aún por sus mismos padres, y ya perdonaron. Y eso fue mucho más que lo que muchas veces se ha visto en el corazón, porque fue directamente al cuerpo de ellas. Pero ellas han decidido y se han determinado en perdonar. Hay una palabra que el mismo Señor Jesús la dijo, y en el libro de Joel está escrito, creo que es Joel, capítulo 2, versículo 28. Y lo dice allí, y es una palabra profética sobre cada uno de los que estamos aquí, y aún de muchos que todavía no han llegado, pero que viene al cumplimiento en sus vidas. Joel 2:28. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Será que usted está escrito en esa palabra? ¿Será que lo que profetizó Joel en ese tiempo está sobre su vida? Pero ¿qué tiene que haber? Una disposición en el corazón, dejar que este templo que es morada del Espíritu Santo sea totalmente restaurado. Eso es imposible, pastor. No es imposible. No es imposible que seamos totalmente restaurados. Se lo dice a alguien que vino de mucho maltrato, mucho menosprecio. Alguien que cuando estaba niño, por causa de un papá que no era entendido, tuvo que salir una noche corriendo y fue a parar en una de las empresas de azúcar, y solamente por misericordia de Dios fue guardado y protegido. Pero aquel celador, guarda de seguridad que estaba en ese lugar, intentó violarlo.
Y me podría excusar en muchas cosas para no ser restaurado por el poder del Espíritu Santo, pero me he querido determinar indiscutiblemente a ser restaurado, renovado y transformado por el poder del Espíritu Santo, para que el cumplimiento de esa palabra de Joel venga sobre mi vida, pero no solo sobre mi vida, sino sobre mi familia, sobre mis hijos y sobre mis nietos. Pero es determinarme totalmente y decir verdaderamente lo único que necesito es el poder del Espíritu Santo sobre mi vida. Lo que Él me pida, yo lo saco. La basura que hay dentro de mi espíritu, dentro de mi ser, yo la saco y la boto totalmente, porque es algo que no me ha servido para. ¿Están bravos? ¿Por qué? Porque esa palabra viene sobre nuestra vida. Solo es un poquito de determinación. Solamente, ¿sabe qué? Un 10% de tu corazón, y el Señor se encarga del 90%. Entrégame ese 10% y yo me encargo del 90% de aquí para allá. Yo reconstruyo el 90%, pero tú entregas ese 10% de tu corazón. Lo que hay allí en tu corazón. Ese 10% de no perdón, ese 10% de odio, de rencor, de soberbia, de altivez, entrégamelo y yo voy a transformar tu vida y voy a hacer verdaderamente de ti un rey, un sacerdote, una doncella de Dios, una princesa de Dios, una reina del reino de los cielos. Amén. 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 Pero con un corazón totalmente dispuesto, determinado a lo que el Señor diga, no a lo que los hombres digan, sino a lo que el Señor diga. Vaya al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 2, 28. Amén, ¿estamos ahí? Dice: me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Donde habla sobre que el Espíritu de Dios vino sobre todos. Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Es Hechos 2, desde el 2 al 9. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. ¿Procedentes de dónde? De todas las naciones. Dios quiere llenar a su pueblo de su presencia del Espíritu Santo. Que nosotros seamos llenos de su presencia. Pero la única forma donde usted va a ser lleno de la presencia de Dios es en una intimidad con Dios.
Es en un lugar donde usted tiene intimidad con el Espíritu Santo, donde usted deja que el Espíritu hable a su espíritu, donde la palabra usted la escudriña y se la come viva la palabrita. Pero la palabra viene a cumplir el propósito de Dios en su vida. El rey Ciro dijo que era la palabra de Dios que estaba cumpliéndose en la vida de él. Era cerca de 200 años antes que había profetizado sobre Ciro el profeta Isaías. Para los que de pronto son en el momento en que se empezó a reconstruir o que vino la palabra sobre Ciro, fue en el año 539 antes de Cristo. Entonces todo eso viene a cumplimiento sobre nosotros, pero tiene que haber un corazón dispuesto y determinado a recibir lo que el Espíritu Santo quiere entregarnos. Y podemos recibir muchas palabras, pero si la vasija no está dispuesta, no hay nada que hacer. Hoy se los puedo decir, ¿cuántas personas han pasado por este lugar? Y muchos de ellos iniciaron con un fuego tremendo y se les veía el fuego de avanzar y de querer seguir en Dios. Pero cuando el Señor empezó a pedirles ciertas áreas de su vida, ¿sabe qué hicieron? Porque es verdad y es real lo que dice la palabra, que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y no es valiente que se para allí a darse trompadas con los demás, no. El valiente que se arrodilla y le clama a un Dios todopoderoso y le pide que le ayude a morir a lo que tiene que morir. Por eso el Señor Jesús nos enseña en el camino a ir hacia la cruz. El que estaba muriendo era Él, pero el que estaba muriendo verdaderamente era la carne. Estaba muriendo la carne. Lo que iban a crucificar allí, en esa cruz, los romanos y aún los judíos, no era al Espíritu que estaba en Cristo, no, sino era a esa carne que era la que había tenido o con la que tenemos los problemas cada uno de nosotros. Por eso el Espíritu Santo le dice: muera. Y usted dice: pero ¿a qué debo morir? Y el Padre empieza a decirle: tienes que morir a la soberbia, tienes que morir a la altivez. Ven, yo quiero que mueras a esta parte de tu vida, en lo sexual. Ven, yo quiero que mueras a tus groserías, que no me adoran a mí. Ven, hijo, yo quiero que mueras a la desobediencia hacia tus padres. Yo quiero que mueras a la murmuración, al chisme. Y tú le dices: esa área sí, pero esta no, sí. Yo quiero que tú me entregues en primer lugar, Señor, como te dijera, como te explicara. Tú sabes que ese primer lugar le pertenece a otra persona. Y el Señor dice: pero yo quiero el primer lugar. Y Él dice: tú sabes
que si me entregas el primer lugar voy a hacer cosas maravillosas y hermosas en tu vida. Amén, amén. Pero entonces tú le dices, no lo quiero. Entonces él dice, no puedo entrar, porque no entro donde no me dejas entrar. Donde tú no invitas al Espíritu Santo, Él no entra. Si tú no has invitado al Espíritu de Dios a tu casa, Él no va a entrar. Y entonces en tu casa va a haber discordia, va a haber ruina, va a haber escasez. Y puedes venir a la iglesia todos los domingos y todos los jueves, pero Él quiere que tú lo invites allá, al lugar secreto. Cuando el rey David entendió que él tenía que llevar la presencia de Dios ¿a dónde? A su casa, a donde él vivía, desde donde él reinaba. Donde él reinaba, allá era donde tenía que estar la presencia del Espíritu Santo, el arca del pacto. Donde tú reinas, allá es donde tiene que estar la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero ir allá donde tú reinas, donde están tus pensamientos, donde está ese primer lugar. Yo quiero estar allá, dice el Espíritu Santo. Pero solamente alguien que se determina a llevar esa presencia es el que va a disfrutar de él. Es el que va a entender qué es lo que él quiere. No es aquí. Este es un lugar donde venimos y adoramos y nos reunimos como cuerpo de Cristo. Pero Él quiere estar donde tú gobiernas, donde está el gobierno de tus pensamientos, de las intenciones de tu corazón, del gobierno de tu espíritu. Él quiere estar aquí totalmente, donde a Él le pertenece, porque ese es el templo de Él. En la Jerusalén espiritual. ¿Tienes discordias en tu casa? Es que no has dejado que Él entre en tu casa totalmente. Señor, pero yo te he dicho allá cuando estoy en mi habitación, entra en mi casa. Pero no le has dicho, entra en mis pensamientos. Entra aquí porque esta es tu morada. Entra en tu templo, que este es tu templo, Espíritu Santo. Y haz con este templo lo que quieras hacer. Transfórmame como me quieras transformar. Muchos se han arrodillado y le han dicho, te he soltado todo, Señor. Yo ya te solté todo, Señor. Te solté mis hijos, te solté mis papás, te solté todos. Y el Señor hoy te dice, no te has soltado en mis manos tú mismo. Soltaste todas las demás cosas, pero tú mismo no te has soltado en mis manos. Sino, todavía sigues en los mismos pensamientos del hombre viejo, de la mujer vieja,
Sigues haciendo lo mismo que hacías antes, con la única diferencia que tienes en tu boca y dices que eres mi hijo, pero realmente no lo estás haciendo. El propósito de Dios es que su palabra se cumpla en mí, en mi vida. Su palabra, lo que Él ya ha dicho que quiere hacer contigo, pero que no lo has dejado. Cierra tus ojitos. Él empezó a hablar desde el devocional de esta mañana y dijo: de mis manos no los he soltado. Pero a veces hemos sido tercos, necios, soberbios, y quiere entregarnos todas las cosas, pero no queremos dejar que Él obre en nosotros. Suéltate en las manos del Maestro, en las manos de tu Maestro. Hoy díselo allí con tus propias palabras. Padre Celestial, mi amado Dios, somos tus hijos y hay cosas que nos están costando en el Espíritu, Señor, que ya no son cosas de la carne, Señor, sino que son cosas espirituales que nos están costando a cada uno de nosotros, y que de pronto no lo habíamos entendido, Señor, pero que hoy necesitan morir en el Espíritu, Señor. Necesitan que estén muertas totalmente para que tu presencia habite totalmente en nosotros, Señor. Tú ya profetizaste en tiempos antiguos que en estos tiempos nuestros hijos iban a profetizar, los ancianos tendrían sueños, los jóvenes verían visiones, Señor. Y queremos que eso se cumpla en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y aún de los que están viendo en esta mañana, Señor. Solamente te pedimos que tú obres y te glorifiques. ¿Qué más cosas como hijos debemos sacar, Señor? ¿Qué más tiene que salir del espíritu de cada uno de nosotros que nos ha impedido entrar en el reino, Señor? Que nos ha impedido recibir ese gobierno tuyo total en nuestras vidas. Solamente te pido que tú obres y que tú te glorifiques. Tú ya estás hablando a más de uno que está en esta mañana, a más de uno de los que están aquí sentados. Te pido que manifiestes tu poder y tu gloria, Señor, y que hables, Señor, a cada una de las personas que están en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Alaben esta mañana que Dios